Bienvenidos a esta entrevista del archivo AINI. Hoy nos acompaña la académica, investigadora y profesora Rosana Quispe Collantes. Ella nació en Acumayo, en la comunidad campesina de Chosecani, en Cusco. Es catedrática universitaria y candidata a doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El año 2019 defendió en quechua su tesis doctoral, también escrita en quechua, en Runasimi cusqueño. El 2022, la revista Forbes la incluyó en su lista de las 50 mujeres más poderosas e influyentes del Perú. Tiene experiencia en enseñanza de idiomas y proyectos de traducción e investigación académica de la literatura y la lingüística andina. Ha brindado conferencias para instituciones en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Bolivia, Chile y Perú, y ha publicado en la revista de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la revista del Instituto Riva Agüero y revista Tendencia Editorial de la Universidad del Rosario en Colombia. Hay varios artículos, es coautora de un artículo académico publicado por la Universidad de Oxford y tiene en vías de publicación un artículo bilingüe quechua-inglés para la International Journal of Sociology of Language. Busca fortalecer y revitalizar el runasimi como una lengua necesaria para la vida académica y científica y anhela contribuir en la valoración de la diversidad lingüístico-cultural y de los saberes ancestrales de los pueblos a través del estudio y fomento de todas las lenguas originarias. Profesora Rosana, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a iniciar directamente. Yanchu imaynallan turay Diego ancha kusisqan tarikuni kunan kanwan rimasqaywan chaymantapas paykunachaw yariwasqankumanta paykunatapas tukuy sunquywan napaykuni chaymanta ñanchakuni hatunta ñanchakuni kay Universidad de Berkeley sutichasqamanpas hatun mark'arikuy hatun napaykuy chayachu kankunan punkuy kichiskunatan kicharishankichis kay runasiminchismanta rimananchispaq chaymanta añanchakuykichis hatunta chayllatan kaykama rimasa. Bueno, si no me hablando en castellano. Muchísimas gracias, Diego, por esta oportunidad. Agradezco mucho también a las personas que quizá nos estén escuchando y principalmente a la Universidad de Berkeley por abrir sus puertas y unir puentes para hablar de estos temas tan importantes ahora del runasimi, el quechua, que es muy importante en estos tiempos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Quiero entonces iniciar con una pregunta anecdótica respecto de su historia personal como investigadora. Y es, profesora Rosana, ¿qué te llevó a investigar las lenguas originarias? ¿Qué detonó esta decisión? Bien, mi sueño desde muy pequeña fue realzar mi lengua materna, el runasimi cusqueño. De niña, yo escribía cartitas de gratitud a mis profesores con palabras que yo consideraba bonitas en quechua. Un día fui, por ejemplo, a comprar hojotas y comencé a hablarle a una señora que tenía la vestimenta típica andina. Pero cuando ella me respondió, yo no le entendí nada. Me quedé muy sorprendida. Pero tiempo después deduje que ella me había respondido en aymara. Por ello, pienso que no hubo un detonante para interesarme en estudiar mi lengua materna. Pienso que fue un proceso casi natural, que se correspondió más adelante con mi trabajo como tutora, como docente universitaria, trabajando, por ejemplo, con universitarios de procedencia quechua, aymara, chipibo, conibo. Con ellos descubrí también que incluso dentro de mi variedad del runasimi, del quechua, mi variedad es la variedad Cusco Collao,
que también dentro de esta variedad habían otras subvariedades, que eran las que mis estudiantes traían desde sus comunidades a las clases. Eso, eso fue. En, en el perfil que leí para hacer su presentación, leíamos que hiciste e investigaste tu tesis doctoral y la sustentaste en quechua. Entonces, mi pregunta específica sobre esto es, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de escribir tu tesis doctoral en quechua y cuáles fueron los obstáculos superados en este proceso? Mi idea inicial fue escribir mi tesis en quechua, pero me sentí cohibida ante los requisitos, los trámites, los problemas y bueno, la presión principalmente, ¿no? La presión por empezar a trabajar. Pero para cuando llegué a estudiar mi posgrado, el solo hecho de haber elegido analizar la obra de una cumbre de la poesía en quechua, que es Andrés Alencastre Gutiérrez, cuyo seudónimo es Quilcuaraca, me hacía sentir la necesidad de también emplear el quechua, de devolverle a mi lengua un poco de su antigua grandeza, ¿no? Y demostrar que podía ser una lengua con la suficiente capacidad de adecuarse a cualquier exigencia y cualquier espacio comunicativo. Por ejemplo, un día le conté a un compañero mío que tenía avanzada mi tesis ya y que la estaba avanzando en quechua. Y me sugirió que no siguiera, porque me iba a tomar más tiempo, el doble del tiempo terminarla, y que me iba a traer más complicaciones, ¿no? Y que mejor siguiera el camino regular y que pueda eh, ya graduarme ya. Pero mi decisión ya estaba tomada. Eh, Desde entonces traté de seguir todas las indicaciones académicas, los trámites burocráticos, los consejos en mis asesorías, y estimo que tuve que poner más de mi parte, más de lo que imaginé, en tiempo, en recursos, dinero y una constante motivación y disciplina para avanzar. No fue un camino fácil, debo decirlo. Eh, de parte de mucha gente, de la misma universidad, incluso mis propios padres, parientes y amigos míos, aún les sorprende que yo hubiera logrado mi cometido. Y yo también me sorprendo porque no esperaba que mi defensa de tesis fuera algo considerada como algo histórico. Yo solamente quise hacer lo que me nacía del corazón. Después de todo este proceso de escribir tu tesis en quechua, de conocer la lengua quechua y reflexionar a profundidad sobre las lenguas originarias, ¿tú nos puedes decir qué es una lengua originaria para ti? ¿Cómo la defines? Eh, una lengua originaria es un término que se emplea para denominar a las lenguas maternas que se hablan en los denominados pueblos originarios. Eh, yo lo uso en lugar de, entre comillas, indígena, que resulta ofensivo en nuestros pueblos andinos por su similitud con el término indio. Entonces, puedo definir una lengua originaria como el sistema lingüístico propio de una comunidad de hablantes que comparten rasgos y usos vinculados con la ancestralidad. Son lenguas con raíces muy antiguas, constituyen el soporte para la transmisión de saberes ancestrales. Se heredan de generación en generación y se comunican principalmente, pero no únicamente en el habla cotidiana. Eh, en uno de tus artículos planteas, y voy a citarte aquí, en nuestro planeta, planteas tú, el universo de las lenguas originarias y sus saberes
todavía permanece inexplorado. Cierro tu cita. Y aquí viene mi pregunta. ¿A qué atribuyes esta falta de exploración? Pero también, ¿cómo explorar estas lenguas originarias? Mejor dicho, ¿qué es explorar una lengua originaria? Pienso que las lenguas originarias son como un continente, ah, o como un mundo perdido. Cuando los europeos llegaron a América, creyeron haber llegado a las Indias y etiquetaron a todos como, entre comillas, indios, ¿no? Eh, no sabían que era otro continente. Algo similar ocurre con las lenguas originarias. Mucha gente no sabe que existen, a pesar de convivir con ellas. Pocas veces hay conciencia del multilingüismo. La gente se habitúa a entornos monolingües. Es más eficaz e incluso en el plano académico se prefiere invertir en aprender el inglés, por ejemplo. Solo en el Perú se estima que hay 48 lenguas originarias reconocidas por el Estado. Imaginemos juntar en un solo cuarto a un hablante de cada lengua originaria y pedirles que intenten comunicarse sin usar el castellano. La realidad es que muchos tendrán nociones del castellano, porque por sobrevivencia ellos necesitaron ser bilingües o multilingües. Pero si se piensa en una verdadera exploración, se requiere de equipos, de capacidades, de investigación y de inversión de recursos, también y principalmente diría yo, de tiempo. Y todo esto implica compromiso. Tal vez eso es lo que falta, compromiso y un poco de audacia para lanzarse seriamente a la aventura de conocer nuevos mundos. Llama la atención, a mí me llama la atención que haya más interés en llegar a Marte, por ejemplo, que en conocer en profundidad una sola lengua originaria. Eh, También planteas en tu producción académica que, y cito, voy a citar, más de 500 años de violencia y mestizaje han alterado la diversidad lingüística originaria hasta casi desaparecerla. En este lapso, muchas lenguas originarias se han perdido y solo algunas de ellas son habladas aún por millones de habitantes. Entre ellas está el quechua. Ahí cierro. Quiero preguntarte sobre este fragmento específico. ¿Cómo podemos entender la sobrevivencia de una lengua originaria? ¿Qué significa esa sobrevivencia? Bien, pienso que todas las lenguas son como seres vivos, ¿no? Nacen en algún momento de la historia, se desarrollan, evolucionan y eventualmente pueden morir. Hay casos en el que el último hablante muere y muere la lengua, pero también hay una muerte por falta de uso y se habla de revitalización cuando se recupera o renace el uso de una lengua. En el caso del quechua, es una familia de lenguas, es transfronteriza. ¿Por qué? Porque se habla en 7 países y mantiene una gran diversidad. Creo que gran parte de su fortaleza procede de las mujeres andinas, las Warmi Runacuna, como las llamo yo. Cada día me convenzo más de ello porque la adquisición de cualquier lengua empieza en el vientre materno. Y justamente se dice que son lenguas maternas porque de las madres más depende de ellas principalmente que continúen su uso. Pero el poder evoluciona y debemos ser conscientes de que incluso antes de la pandemia ya estábamos entrando a una nueva época de cambios y las lenguas originarias son una oportunidad
de hacer posibles esos cambios. Ujú. Esto se conecta con la siguiente pregunta. Hay una frase tuya sobre la cual quiero detenerme y la cito. Empiezo aquí a leer. Difundir y conocer las lenguas originarias eh, puede mejorar el mundo, ¿no? Esta es una frase que tú planteas en uno de tus artículos. Y mi pregunta es, ¿cómo la pervivencia del quechua, por ejemplo, puede mejorar el mundo? Bueno, este 2022 es el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Originarias. Así lo proclamaron las Naciones Unidas y muchos estados, incluido el Perú. Eh, Se llevan a cabo campañas de promoción de la diversidad lingüística también. No sé si el mundo pueda mejorar o empeorar con todo eso, pero creo que el conocimiento de las lenguas originarias puede hacer una gran diferencia, porque invita a cambiar a las personas, pero cambiar la perspectiva de una persona. Cuando dejas de ver a la naturaleza como un recurso y pasas a valorarla como un familiar e incluso como una deidad como la Pachamama, no hay un cambio efectivo de la mentalidad. Para ello se requiere ingresar a los códigos culturales. Es un trabajo que exige adentrarse a los valores y sentidos profundos de una lengua. Sin ese ejercicio, sin esa valoración, el mundo no puede mejorar. Y en el mundo, los más perjudicados son los de siempre, los pueblos originarios. Por ello, eh, creo que respetar la diversidad de lenguas eh, es necesariamente algo muy bueno para todos. ¿Por qué? Porque es un paso positivo hacia la justicia. La revista Forbes Perú titula un artículo escrito sobre ti y sobre el impacto de tu obra en el Perú y en Latinoamérica, usando una frase tuya. El artículo se titula así, Rosana Quispe Collantes, y esta es tu frase. Todas las lenguas originarias son herramientas para empoderar a las mujeres en el Perú. Ahí termina tu frase. ¿Puedes explicarnos, por favor, de qué manera las lenguas originarias empoderan a las mujeres? Bien, las mujeres de los pueblos originarios somos las guardianas de la tradición. Las lenguas originarias se transmiten entre generaciones y se hablan principalmente en los espacios privados, en las familias y al interior de las comunidades. Y somos principalmente las mujeres las que solemos usarlas en nuestras relaciones cotidianas, en el comercio, en las festividades y en celebraciones, así también como en el uso de las plantas y animales para preparar alimentos y medicinas caseras. En este sentido, eh, es que las lenguas originarias son herramientas de poder, de empoderamiento, porque a través de su uso las mujeres refuerzan los lazos parentales y comunales, mantienen la cosmovisión y transmiten los saberes ancestrales. Pero hace falta dar un paso más y ese paso implica aspirar a una profesionalización con esas mismas herramientas, a, a profesionalizarse, ¿no? Adecuándolas y haciéndolas necesarias para todos los ámbitos. En resumen, creo yo que el poder no radica en la herramienta, sino en los usos que hacemos de ella. En uno de tus artículos afirmas, y voy a leerte otra vez, la escritura en quechua constituye una arena inestable, un terreno movedizo en donde todo parece estar por discutirse.
Incluso en la actualidad, escribir en quechua puede entenderse como un proyecto de reescritura de la historia. Ahí cierro la cita tuya. Quiero preguntarte sobre esta cita. ¿Por qué escribir en quechua implica realizar o ejecutar un proyecto de reescribir la historia? Bueno, porque hasta el día de hoy se suele afirmar que el quechua es una lengua ágrafa, sin escritura, a pesar de que hay una larga tradición de escritura alfabética en quechua, que si bien es cierto, fue creada para, entre comillas, ¿no?, la conquista de las almas. También permitió que el quechua tuviese una tradición de escritura propia, con autores que imprimieron su personalidad en sus obras. Hablamos entonces de una literatura en quechua o del quechua como lengua literaria. Creo que del mismo modo se puede hacer ciencia, tecnología, ingeniería y cualquier trabajo académico en quechua. Hacer del quechua una lengua académica, científica y profesional, porque nuestros antepasados lograron levantar maravillas como el Machu Picchu, usando el quechua, pensando en quechua. En ese sentido, que replanteando la escritura del quechua, es que se puede reescribir la historia, al reconocer que hay legados valiosos en el quechua, no solo por su diversidad, sino por su potencialidad, porque nos conecta con un pasado de grandeza y que es un patrimonio vivo. Porque la historia no solo se escribe, se vive y se hace en el presente. Justamente esto que nos estás diciendo, por ejemplo, de hacer ingeniería a partir del quechua, pensando estructuras ingenieriles desde el quechua, se conecta con la siguiente pregunta, que, bueno, no habla de ingeniería, pero sí de literatura, ¿no? Específicamente. ¿De qué manera, esta es la pregunta, profesora Rosana, de qué manera pensar, hablar, imaginar o escribir desde el quechua replantea, cuestiona o agrega elementos a la noción occidental de literatura? Considero que lo que está ocurriendo en los últimos años es una revaloración de la diversidad de las literaturas, que se basa en el reconocimiento de la heterogeneidad y de la singularidad. En ese escenario que es amplio, el aporte de las literaturas en quechua es dar testimonio de una realidad, de un universo con principios, costumbres y tradiciones. A través de la literatura escrita en quechua, el autor asume una voz, una manera de decir y de obrar, y puede aportar otras maneras de escribir y de comunicarse, lo cual se denomina como multimodalidad, que parte de la idea de que la escritura alfabética es una de muchas formas de escritura. Voy a seguir insistiendo sobre estas cuestiones de literatura. Ya nos diste una señal sugiriéndonos la cuestión de la multimodalidad. A partir de tu investigación y de tus reflexiones, ¿qué saberes provenientes del quechua son claves para cuestionar algunas nociones establecidas en la literatura, como por ejemplo la noción de lector, libro, escritor, inclusive editor o editorial? Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Se suele afirmar que el quechua se transmite por tradición oral, de forma anónima y como creación colectiva. También ha surgido una literatura de autores en quechua, eh, que fue de la mano con el desarrollo de la escritura alfabética del quechua. Arguedas, por ejemplo, llegó a hablar de la angustia del mestizo y del dolor cósmico en la literatura quechua.
No obstante, en las comunidades campesinas hay mucha alegría y colorido, y en la mezcla y el sincretismo se mantiene esa vitalidad y fortaleza que todavía tiene nuestro Runasimi. Por ello, creo que los saberes del quechua no cuestionan los saberes académicos y pueden complementarse mutuamente. Hay iniciativas que promueven las publicaciones en quechua, críticos literarios que realzan al sujeto migrante y encontramos poemarios que mezclan lenguas originarias también. En lo que todavía pienso que no está claro es a qué lector se dirigen las literaturas en quechua. Eh, Precisamente hablando sobre publicaciones que van en quechua y en español, ¿no? Quiero preguntarte sobre el lugar de la traducción, que es uno de los aspectos centrales en esta discusión que nos estás planteando. Y es, ¿cuál es el lugar de la traducción en estas literaturas en quechua? ¿Cómo repensar la traducción desde la cosmovisión quechua? O, en otras palabras, ¿cuál es la explicación quechua de la traducción? Bueno, la traducción literaria presupone la existencia de textos escritos. Hay autores que se oponen a traducir textos del quechua al castellano. Por ejemplo, Quilcuhuaraca es uno de ellos, ¿no? Esta posición plantea que así, de esta forma, se motiva a leer el texto en quechua antes que su traducción. Otros autores traducen de manera libre, no literal, alterando o omitiendo el significado preciso del texto en quechua. Mm, Pero si revisamos las tradiciones ancestrales desde una perspectiva multimodal, encontraremos que la escritura en el mundo quechua remite a múltiples modos de leer y también de escribir, lo que se manifiesta en los diseños tradicionales, en los chipus, en las ligias, en los tocapus, en las danzas, en los textiles, en la lectura de la coca y en la comunicación también con la naturaleza y con las deidades andinas. Bueno, profesora Rosana, muchas gracias por la entrevista, por habernos brindado estas respuestas, por sus reflexiones. Y pues invitamos a todos los que vayan a observar este video a que exploren todo este mundo, como dijo la profesora Rosana, este mundo de la literatura en quechua. Muchas gracias, profesora Rosana. Muchísimas gracias a usted. Tupananchis kama, Diagucha Turay, Tupananchis kama, Hatun Yachaywasi, Universidad de Berkeley, Sutichasca, Llapa Iquichis, Picunacha, Kay Rimarikunata, Sayarichishankichis, Kay Punkunkunata, Kicharishankichis, Paikunama, Hatun Sulkoiwan, Tukuy Sonkoiwan, Hatun Napaikuikachu, Ancha, Añanchasca, ¿qué pasa? Muchas gracias, Muchas muchísimas gracias por esta oportunidad. gracias. Gracias.